Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues aquí estoy para conversar con ustedes un poquito acerca del tema de la ley de atracción, de cómo entender este principio. Es una ley cósmica que rige en nuestra realidad, conjunto con otras, porque hay ciertos principios universales y cósmicos que cuando los sabemos entender y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, nos empieza a demostrar un cambio de conciencia en el que nos sentimos más equilibrados, al igual que nos sentimos que somos parte de una energía cósmica que siempre está fluyendo, ¿verdad? Y siempre lo está haciendo en una forma armónica. Cuando nosotros sabemos fluir con estos principios, sabemos entenderlos y sabemos ponerlos en práctica a un nivel en nuestras vidas que estemos autoconscientes de que lo estamos haciendo. Eso no es solamente, ¿verdad?, hacer algo por el arte de hacerlo y repetirlo como un robot, sino es de estar autoconsciente en nuestra vida diaria, cómo utilizar estos principios y cómo trabajarlos a la hora de nosotros querer materializar una meta, un objetivo. Si sabemos cómo aplicarlo y cómo irlo entendiendo, poniéndolos en práctica, nos unimos, empezamos a vibrar a un nivel de conciencia que empezamos a sentir cómo somos parte de una mente cósmica súper inteligente y que es infinita, su naturaleza es infinita, infinita en conocimiento, infinita en sabiduría, infinita en bienestar. Claro que tenemos que desear, para nosotros poder comenzar a adquirir estos conocimientos. Tenemos que desear nosotros, tenemos que sentir una motivación muy interna, de adentro para afuera, de hacer las investigaciones y de ir en busca de esa sabiduría que cuando la ponemos en práctica nos trabaja. Claro que hoy en la actualidad, debido a los avances tecnológicos y cómo lo estamos utilizando, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha información y no toda información es la correcta. Hay mucha información que está distorsionando estos conocimientos, esta sabiduría. Hay muchas personas que se están beneficiando de esas distorsiones y hay muchas personas que a la hora de compartir sus conocimientos en la forma en que lo están haciendo, le está ayudando a esa persona, pero no es una información que es permanente o que es la verdad cósmica, representa la verdad cósmica o la representa, ¿verdad? La energía que viene, ¿verdad? Porque la información y la verdad cósmica, los conocimientos verdaderos que nos permiten a nosotros trabajar a un nivel en que nuestras energías están fluyendo con la energía cósmica, tienen una fortaleza que cuando nosotros la transmitimos, la sentimos en forma de paz y armonía. A la misma vez, esas energías transmiten, ¿verdad?, unas frecuencias y vibraciones de paz y armonía que las personas a nuestro alrededor también se benefician. Y claro, estos son informaciones que requiere que nosotros pasemos por procesos de ir limpiando y purificando nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Es un proceso que requiere autoconciencia en nosotros mismos a la hora de lo que estamos haciendo para poder ir eliminando todas aquellas ideales que traemos en el inconsciente que se convierten en programaciones automáticas. Eso quiere decir que tenemos la capacidad, el ser humano, como ser espiritual, de adquirir información y guardarla en nuestro inconsciente para utilizarla, ¿verdad?,
a nuestras necesidades, a nuestro favor. Pero en esos procesos que nosotros estamos teniendo, dentro de las experiencias que estamos creando, hay experiencias positivas y hay experiencias que no. Y esas experiencias negativas simplemente nos están demostrando un tipo de energía, un tipo de vibración que no va de acuerdo con nuestra armonía y nuestro bienestar. Pero sin embargo, nosotros hemos creado criterios acerca de esas vibraciones en forma de desempoderamiento, ¿verdad? Afecta nuestra autoestima porque no nos han enseñado a entender que somos seres poderosos, que somos seres, aparte de ser físicos, somos seres energéticos, somos seres que representamos un conocimiento mayor, y el nivel de información que estamos utilizando y estamos repitiendo en nuestra cabeza, que se convierte en nuestros valores y principios, determinan el tipo de vida que vamos a tener, los tipos de experiencias que vamos a ir creando y repitiendo en nuestras vidas, que van moldeando nuestra personalidad al igual que nuestra identidad. Entonces, aquí es donde el ser humano hoy en la actualidad está pasando por un despertar, donde está comenzando de nuevo a reconocer su fortaleza espiritual a un nivel en el que no nos mantenga prisioneros de nuestras dudas, de nuestros miedos, como también de todos aquellos ideales a un nivel social, político y económico que nos limite. Aquí es donde estamos dándonos cuenta cómo es que nos hemos dejado influenciar. Nuestros ancestros, nuestros antepasados en otras generaciones nos han forzado a, ¿verdad?, aceptar ciertos ideales y ponerlos en prácticas que nos han limitado y han limitado a las generaciones futuras, en el que esas limitaciones y ese desempoderamiento y esa forma de divorciarnos de el cuerpo celestial en que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un cuerpo celestial que está cambiando y también está pasando por un proceso de crecimiento al igual que el de nosotros. Nosotros habitamos dentro del planeta Tierra. Es un cuerpo celestial que es inteligente, que tiene su personalidad. Entonces, cuando vemos nosotros cómo nosotros vamos cambiando y cómo nos vamos comportando y cómo es que a un nivel colectivo empezamos a enfocarnos a trabajar aquí, mientras que estamos aquí, cómo queremos convivir, qué tipo de reglas queremos crear, pero no podemos dejar llevar por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están siendo controlados por una minoría de personas que quieren mantener y sostener el control y el poder. Entonces, a la hora de nosotros determinar cómo trabajar con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, ¿verdad? Cómo queremos crear armonía en nuestra vida personal, sentimental, emocional, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, ¿verdad? Parte de todos los problemas que estamos teniendo a un nivel personal en este momento, si estamos conscientes de cómo nos hacen sentir, nos vamos a dar cuenta que esos son los aprendizajes y las enseñanzas que necesitamos cambiar y transformar a un nivel que empezamos a sentir paz y tranquilidad. Todo lo que nos está pasando ahora a un nivel personal, tanto colectivo, en el mundo en que vivimos, en el país en que vivimos, en el tipo de mentalidad y de sociedad que estamos viviendo, nos está representando las correcciones que tenemos que trabajar y cambiar y transformar al nivel que yo ahora entiendo quién soy. No al nivel que se han hecho en otras sociedades y en otras líneas de tiempo. Es en el momento del presente, en el ahora, y con la capacidad de yo poder saber que lo puedo llevar a cabo. Entonces aquí es donde empezamos a notar que nosotros los seres humanos estamos pasando por un proceso de crecimiento muy fuerte. Y ese proceso de crecimiento está siendo respaldado por las energías del cuerpo celestial en que vivimos, porque ella también lo está haciendo, al igual que el cosmos en que vivimos. Entonces aquí es donde empezamos a notar que nosotros, los seres humanos, somos una expresión de la mente cósmica de la cual somos parte.
y del universo en que vivimos, en el que es un efecto dominó a todos los niveles de conciencia, en el que si hay un cambio en la mente mayor, ese cambio lo vamos a ir sintiendo a todos los niveles. Entonces, no es un juego, no es una mentira que estamos pasando por un despertar de conciencia en que estamos recordando quiénes somos como seres energéticos y espirituales. Pero no todos lo estamos haciendo a la misma vez. Lo estamos haciendo a un nivel individual. Pero cómo nosotros trabajamos con nuestras energías dentro de un momento donde vemos cómo todas las estructuras sociales, políticas y económicas que ya no nos trabajan se están destruyendo sin dejarnos influenciar por esos cambios, sin dejarnos influenciar por los miedos de las personas que nos rodean, que todavía no entienden o no se han puesto al día con la información que necesitan obtener para trabajar a un nivel individual como a un nivel colectivo con esos cambios. Aquí es donde todos nosotros requerimos trabajar a un nivel personal. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros comenzar a trabajar con nuestra abundancia, dentro de los tiempos donde hay tantas estructuras negativas que no representan nuestra abundancia, están cambiando, requiere que yo me sienta estable, requiere que yo esté conectado con mis guías internas, mi aspecto espiritual, para mantener mi fortaleza espiritual y no dejarme influenciar por la negatividad y las inseguridades del mundo externo. Este tiempo caótico es importante entenderlo para no apresurarnos a la hora de tomar una decisión y de sostener energías que a largo plazo no nos van a beneficiar. Recuerden que nuestras energías y nuestra voz representan nuestro voto a un nivel colectivo cósmico. Todas las leyes que se crean en el plano material que provienen del hombre están sujetos a cambio, porque ese es uno de los principios cósmicos que no podemos cambiar. Vivimos en una realidad donde todo cambia, toda energía es impermanente y eso es lo que nos permite a nosotros crear las experiencias para poder mejorar y cambiar y evolucionar. Entonces, aferrarnos a sostener estructuras que no nos trabajan, que no nos ayudan a crecer, es perder el tiempo, como también perder energías que tú no sabes cómo sostener y cómo alimentarlas y cómo hacerlas crecer, porque no te lo enseñaron en la niñez. Eso es malgastar tus energías en algo que tú no vas a poder frenar y vas a poder parar. Entonces, parte de los cambios de hoy en la actualidad requiere un nivel de adaptabilidad bastante fuerte para nosotros sostener la tranquilidad interna y adquirir los conocimientos que nos permitan a cómo navegar estas aguas turbulentas, ya que requiere ecuanimidad para poderlo hacer. Si tú te estás friqueando y estás cultivando y sembrando el pánico porque todo el mundo lo está haciendo, tus energías están participando de ese caos. Entender cómo nuestras energías participan del caos, cómo entender cuándo estamos utilizando nuestras energías para respaldar situaciones negativas es esencial hoy en la actualidad. Porque en realidad es lo único de valor que tú tienes. A lo mejor tú puedes pensar que tu estatuto social es de valor o a lo mejor las posesiones materiales que tú tienes son de valor, pero no, lo único de valor que nosotros los seres humanos tenemos, que realmente tenemos la capacidad de manipularlos a nuestra forma, son nuestras energías. Y si tú no entiendes cómo es que mirando las noticias negativas está contribuyendo a fortalecer todas esas energías, pues tienes que tomarte el tiempo para poderlo entender. Porque estás contribuyendo a fortalecer algo que a ti te disgusta, no te gusta. Porque yo veo que hay personas que les molesta cuando yo les digo que yo no miro las noticias.
porque las noticias hoy en la actualidad en los medios de comunicación que se utilizan socialmente están controladas y manipuladas para transmitir miedos. Y esos miedos crean desequilibrios en mis energías. Y si yo estoy trabajando con un camino que no estoy acostumbrada a trabajar para materializar algo que yo deseo en mi futuro, yo no puedo darme el lujo de mirar algo que yo sé que me va a sacar de armonía. Claro que las personas dicen, bueno, ¿cómo tú te mantienes al tanto de todas las cosas que están ocurriendo? Bueno, cuando tú te conectas con tu mundo espiritual, yo siempre pregunto, ¿tú crees que tu mundo espiritual es más limitado que tu mundo material? ¿Tú crees que tu espíritu es más limitado que la materia? No, para mí, mi espíritu, mi creencia es que mi espíritu está conectado con la mente cósmica y tiene acceso a todo tipo de conocimientos. Entonces, si ese aspecto en mí tiene la capacidad de conectarse con una conciencia que no tiene límites y puede adquirir las respuestas a mis preguntas en el mundo material, que sí lo es un mundo limitado, entonces ¿por qué yo me preocupo? Y claro, lo que yo necesito saber que me pueda afectar, yo lo voy a saber no por las noticias que nos ponen en los medios de comunicación, sino mi espíritu me lo va a demostrar y me lo va a enseñar cuando yo necesito saberlo. Entonces, yo soy el tipo de persona que estoy al tanto de todo lo que necesito saber que me va a perjudicar a mí para yo estar consciente de cómo saberme comportar en momentos donde se crean desbalances en mi camino. Esos desbalances me vienen a perjudicar a mí y me van a crear situaciones donde yo no pueda lograr lo que yo deseo. No. Simplemente son oportunidades que se presentan en mi camino en el que yo tengo la capacidad, por ser un ser inteligente, por ser una, representar una tecnología súper avanzada y entendiendo cómo trabajar con esa tecnología, utilizarla a mi beneficio, de cómo saber cómo adquirir, ¿verdad?, la información que yo necesito e irla poniendo en práctica en esas situaciones hasta que yo logre triunfar y resolverla mediante el equilibrio, resolverla mediante los beneficios que me van a traer a mí, pero también que van a beneficiar a otras personas. Porque aquí no estamos hablando simplemente de cómo yo logro la satisfacción y el éxito en mi vida teniendo las posesiones materiales que solamente me benefician a mí, pero joden y fastidian a otras personas. No, es como yo lo logro para mí, pero también como otras personas se benefician a la misma vez. Aquí estamos hablando de dos tipos de equilibrios muy diferentes a la hora de la verdad, muy diferentes. Una cosa es que yo digo, obtuve esto, pero fastidié a una pila de personas en el camino, mientras que yo obtuve esto, pero fulanito y menganito se benefició a la misma vez que beneficié yo. Eso es un objetivo muy diferente, a un nivel muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados a tener aquí en el planeta Tierra, dentro de estas sociedades que nosotros hemos creado. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos nuestra actitud? ¿Cómo nosotros comenzamos a entender que hemos entrado a trabajar y experimentar momentos en que mi conciencia humana está cambiando a un nivel que requiere que trabaje con mi conciencia espiritual, ya que es el aspecto en mí que está conectado con la mente cósmica infinita que tiene acceso y contiene todas las respuestas a mis preguntas. Y cómo es que mi cuerpo físico cambia energéticamente para crear las condiciones que yo necesito crear a la hora de trabajar
con un conocimiento más sutil, con un conocimiento más equilibrado, más armónico. Porque las energías que mi cuerpo emite cuando yo estoy trabajando con conocimientos de baja frecuencia, como son miedos, dudas, envidias, recelos, conflictos, no es igual a la función que mi cuerpo tiene cuando trabaja con información de alegría, de bienestar, de agradecimiento, de entender que mi mente no necesita saberlo todo antes que algo me suceda, porque yo tengo un cuerpo que me deja saber por mediante mis instintos en el momento que yo necesito saberlo, si lo que estoy haciendo me conviene o no, si estoy en peligro o no. Yo no siempre tengo que analizar las cosas y controlarlas en una forma que satisfaga a mi ego, ya que yo tengo otro mecanismo que funciona a un nivel mucho más eficiente y eficaz y me ayuda a hacerlo sin estar controlándolo todo, sin tener que alimentar mis miedos y mis dudas. Entonces, esto es un trabajo que requiere autoconciencia y autorreconocimiento en esos momentos donde mi inconsciente demuestra las grabaciones que yo traigo, que a veces no son ni grabaciones que las grabé yo, sino a veces las heredé yo de las generaciones anteriores, porque las generaciones anteriores no la pudieron corregir, no la pudieron armonizar, y ahora me toca mi turno, y me demuestran que hay algo aquí que va en contra de lo que yo deseo adquirir y se está convirtiendo en una distorsión que me afecta a mí. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que yo estoy tratando de corregir en la actualidad, también mis seres queridos pasaron por el mismo problema? Pues es fácil. Uno sabe cuando es una herencia ancestral porque es algo que se ha convertido en una repetición en diferentes aspectos en tu vida que constantemente, ¿verdad? Te la están demostrando a diferentes niveles. Cuando hemos heredado algo, que tenemos que corregir algo, que tenemos que saber cómo, ¿verdad? Resolver algo, que es una herencia ancestral, se convierte en un patrón de repetición en nuestras vidas una y otra vez más, que por mucho que estamos tratando de corregirla, no lo podemos hacer. Entonces ahí el nivel de entendimiento y autorreconocimiento que te va a ayudar a ti a corregir ese desbalance requiere que tú trabajes dentro de ti y que por iniciativa y por prioridad te tomes el tiempo para trabajar en meditación o ir aplicando aquellos conocimientos y enseñanzas que tu espíritu te va demostrando en tu camino, te lo va trayendo en tu camino si tú lo pides, e irlo poniendo en práctica a ese nivel que tú comienzas a entender cómo es que tú mismo estás contribuyendo a ese patrón de conducta, al igual de cómo los seres tuyos anteriores también lo hicieron, porque esa información te va a venir, sí te va a ayudar a ti a entender a un nivel más profundo para que tú lo corrijas de raíz. Hay personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo yo sé? Porque esto va a ser súper difícil. A veces las personas reaccionan así, esto va a ser súper difícil, tengo mucho trabajo que hacer. Y yo normalmente le digo a esas personas, no lo mires así. No decretes que a la hora de tú resolver estos desbalances tienes mucho trabajo que hacer. Porque le estás pidiendo al universo que te ponga más trabajo de lo que tú necesitas. Es más fácil, ¿verdad? Trabajar desde el punto de vista de cómo yo obtengo la claridad de lo que yo deseo en mi futuro. En vez de utilizar todas mis energías sosteniendo mis dudas, escuchando
las informaciones que nos dan en los medios de comunicación que nos mantienen en un estado de sobrevivencia, porque el dinero está cambiando, porque la comida se está acabando, se va a acabar, porque nos tenemos que bajar uno con los otros, porque las personas en el gobierno y los políticos, ¿verdad?, están creando todas estas guerras y todos estos miedos y todas estas peleas para distraernos y separarnos y dividirnos. So, el yo observar eso en la comodidad de mi casa y darle mis energías en el poder de mi observación no va a cambiar eso. Pero sí te va a ayudar a cambiar si tú utilizas esas energías y las rediriges a las metas que tú quieres crear en tu futuro. Porque tú eres un ser vibratorio que constantemente estás nadando de una vibración a la otra de acuerdo a tu enfoque. Y lo único que te ayuda a ti a crear un mundo armónico es en la forma en que tú intencionalmente observas las cosas, las nutres de acuerdo a tus creencias y tus valores. Entonces, cuando tú utilizas todo ese tiempo y todas esas energías y la enfocas en una visión tuya del futuro, ¿cómo es que te ves en el futuro? Y empiezas a sembrar esas semillas y decir, bueno, esta es la meta que yo tengo, pero en el momento en que yo estoy, la distancia, ¿verdad?, que yo siento que tengo entre esto que yo estoy observando en el futuro a lo que yo tengo ahora, la tengo que cerrar. Y la tengo que cerrar con mi mente y mi forma de pensar, porque la mente cósmica no experimenta el concepto del tiempo. En la mente cósmica, para que algo se materialice, no se necesita el tiempo. En el mundo material sí, y en la forma que nos han enseñado a materializar las cosas sí. Pero si tú empiezas a entender que en la mente cósmica no existe el tiempo, porque todo existe, y lo que tú deseas alcanzar en el futuro ya existe en forma de una energía, pero hay que traerla en el mundo material. Y tú tienes que alinearte a esas energías, tú tienes que transmitir esas energías como que ya la tienes para que el cosmos te traiga esa experiencia en el mundo físico. Si tú logras entender eso, que para que tú obtengas tu casa no requiere que pases 5 años trabajando como un animal, tratando de ahorrar dinero, no, tú alineas tus energías, tu mente, tus emociones y tus sentimientos a esa emoción de que ya tienes esa casa. Y todos los días tú tienes que practicar cómo tú sientes y lo que sientes viviendo en esa casa. ¿Cuáles son los beneficios que tú sientes? Te sientes la alegría y lo empiezas a practicar como si ya lo estás haciendo. Eso requiere práctica y requiere autoconciencia, porque cuando tú empiezas a hacer eso, tú vas a empezar a sentir cómo las programaciones autómatas que están grabadas en tu inconsciente de dudas y de conflictos salen y se exponen. Y esa vocecita interna que a veces te dice, tú lo vales y tú lo puedes hacer, es la misma que te dice, oye, no te engañes. Esa es la vocecita que tú tienes que cambiar y transformar dentro de ti, porque ese es el único enemigo que en realidad tú tienes. No es las personas que vienen a recelarte lo que tú tienes, no, es la voz interna que tú traes y que representa tus limitaciones y representa toda esa historia de traumas que tú has tenido al igual que tus ancestros. Y esa es la que tú tienes que cambiar y modificar dentro de ti. Y es la que tienes que estar como un soldado vigilando a cuando sale para darle las gracias por la programación que has sostenido, pero cambiarla a una nueva programación. Mientras que a la misma vez estás creando estados de ánimos de bienestar a tus alrededor. Y no dejarte influenciar por los miedos de nadie, porque cuando tú vas al trabajo y estás compartiendo el medio ambiente donde tú trabajas con otras personas que no están haciendo las prácticas que estás haciendo tú para sostener tu armonía y tu balance y tu paz, pues te están contaminando tu mundo sentimental y emocional con sus miedos. Y sin darte cuenta, tú empiezas a sentir los miedos de otras personas. Con las personas que tú convives, si no son personas positivas como tú y están haciendo el mismo trabajo, pues están compartiendo sus miedos contigo. Entonces, somos seres que tenemos que aprender a entender y a diferenciar, saber diferenciar mi mundo sentimental y emocional
¿En qué nivel de balance lo traigo? Al nivel de balance del medio ambiente en que yo entro y participo. Porque puede ser influenciado por el medio ambiente, puede ser influenciado por otras personas. Y sin darnos cuenta, comenzar a transmitir las emociones y las dudas de otras personas. Entonces, eso no requiere un nivel de autoconciencia mucho mayor. Cuando tú empiezas a trabajar ese nivel, ¿tú crees que vas a tener tiempo de preocuparte por lo que otras personas están haciendo o dejan de hacer? Con tus situaciones tienes bastante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a funcionar autónomamente con una serie de programaciones que provienen de otros tiempos, como provienen de la sociedad de hoy, tanto religioso como político, como social, que van en contra de nuestra abundancia. Aquí la idea es de cómo solidificamos nuestra relación con nuestro ser espiritual, el aspecto más abundante y más poderoso en cada uno de nosotros. Porque esa relación se ha ido disminuyendo a través de los tiempos y ha sido comprometida por una serie de creencias que no son verdaderas, como también no representan a los principios cósmicos que en realidad sostienen nuestra realidad. Y este proceso de crecimiento que nosotros estamos teniendo y estamos sintiendo en este momento está muy conectado, interconectado con el nivel de despertar que nuestro cuerpo celestial llamado Tierra está teniendo. Nos está permitiendo sentir y entender que no somos un ser solamente físico. Nos está haciendo entender que vivir a este nivel de materialismo que estamos teniendo no es la verdad. No es lo que nos va a devolver la paz y la tranquilidad. Nos está haciendo entender cómo es que el divorciarnos de la naturaleza, de divorciarnos de los principios que nos permiten sentir alegría, liberarnos espiritualmente. Si no lo utilizamos, vivimos en constante caos, que es el caos que estamos viendo hoy en la actualidad. Eso quiere decir que nos vamos a destruir. Bueno, si seguimos peleándonos como niños y no prestando atención y escuchando nuestros instintos, puede ser. Yo no creo que en esta ocasión lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos un gran potencial de poder cambiar a un nivel que finalmente logremos entender que somos seres poderosos, que nuestras palabras tienen fuerza, que nuestras intenciones tienen fuerza y que somos seres abundantes, que yo no necesito para ser abundante hacerte daño, que yo no necesito envidiarte con mis ojos lo que tengo, que para yo sentirme mejor necesito verte sufrir. Yo he llegado a entender que hasta mi peor enemigo, por falta de entendimiento, me recela. Pero no me tiene que afectar a mí, porque yo con el poder del bienestar y de la palabra le puedo desear a mi enemigo todo lo mejor, y que el universo y la mente cósmica a la cual yo pertenezco por frecuencia y por ley de atracción me aleja a esa persona. Esa persona no me tiene que hacer daño. Cuando mis energías se empiezan a fortalecer, es como todo, ponte a pensar, si tú empiezas a tener autoconciencia acerca de los alimentos que vas a comer y empiezas a comer sano, tu cuerpo se empieza a fortalecer con esas energías, le estás dando el combustible adecuado para que tu cuerpo se sostenga y se mantenga. Un buen ejemplo es con tu automóvil. Si tú le das los tune-ups a tu automóvil se mantiene sano y funciona y te respaldan las necesidades tuyas. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no solamente se alimenta de buen alimento, se alimenta también de la comida espiritual que tú utilizas a la hora de trabajar con tus ideas. Y cuando tú empiezas a fortalecer esas ideas, tú empiezas a fortalecer tus campos electromagnéticos. Y a la hora de exponerte a energías negativas,
tus efectos o sus efectos no van a ser iguales. Cuando tú empiezas a entender que todo es una enseñanza, es una oportunidad para tú poner en práctica lo que tú sabes y lo que no, adquirirlo en ese momento. Y cuando tú adquieres una respuesta a una pregunta de algo que tú no sabías anteriormente y lo aplicas, tu ADN cambia y te transforma a ti y te ayuda a empezar a trabajar a otro nivel de conciencia en el que tu capacidad de lidiar con los desbalances es mucho mejor. Y tú empiezas a transmitir esas energías donde otras personas se empiezan a beneficiar igual que tú. O las personas que ya andan al mismo nivel de entendimiento que tú, te empiezan a preguntar cómo lo hiciste y puedes, ¿verdad?, con tu medicina y tu aplicación, ayudar a esas personas. No que tú tengas que ir a buscar a esas personas como nosotros a veces hacemos, o tengo que ir en busca de mi pareja ideal porque estoy sintiendo la carencia de esa conexión, ¿verdad? Es la costumbre. Tengo que buscar lo que me falta. Y cuando lo encuentro, al principio todo es una maravilla, pero después se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque las intenciones con que lo hice provenían de un sitio de carencia. Cuando en realidad es un estado que tú estás creando que no es cierto ni verdadero, porque tú eres un ser infinito, eres un ser abundante. Pero tienes que saberte conectar con ese aspecto abundante en ti. Y tienes que educar a tu mente y a tu inconsciente a entender ese ser abundante en ti. Porque las mismas leyes que te conllevaron a no serlo, no son las mismas leyes que puedes aplicar a la hora de serlo. Para tú ser un ser abundante, tú tienes que cambiar, ¿verdad?, tu entendimiento acerca de lo que te conllevó a no ser abundante. ¿Me entiendes? Entonces, esto es un proceso que requiere autoconciencia. Y no de pensar que te va a costar trabajo llevarlo a cabo, sino más bien de saber que hay un camino más fácil. Y el camino más fácil que yo he encontrado en estos procesos, donde yo finalmente he logrado crear una fórmula en mi vida que me ayuda a lograr las cosas que me van a beneficiar a mí, no temporalmente, sino que me van a devolver a mí, ¿verdad? Van a contribuir, porque no es que me van a devolver, sino van a contribuir al nivel de bienestar que ya estoy cultivando. Que no es por el simple hecho de que yo tengo que lograr eso para darme el gusto, sino es más bien yo quiero lograr eso porque va a contribuir a mi bienestar y me lo va a traer a otro nivel que me va a traer una mayor satisfacción de la que ya yo siento. Yo estoy decretando desde el punto de vista de ser un ser abundante, no de ser un ser carente. Muy diferente energías a la hora de materializar tus deseos. Y cuando empiezas tú a entender ese proceso y a trabajar con tus limitaciones y con tus dudas y con tus miedos y transformarlos por decretos de empoderamiento, vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar a un nivel que sí, otras personas a tu alrededor puedan estar pasando por procesos difíciles de caos, pero tu vida no lo es, no tiene que participar de eso. Y claro, aquí es donde a veces nosotros queremos influenciar a otras personas y ayudar a otras personas, especialmente a las personas que queremos para que no sufran. Pero en estas situaciones, aquí todos estamos aprendiendo por nosotros mismos. Y no hay tal cosa de que si yo con todo lo que he aprendido, con mis méritos, voy a ayudar a la otra persona a llevarle a cabo lo que esa persona necesita aprender y que le den el crédito a esa persona. Eso no funciona así. ¿Me están entendiendo? Aquí es donde todo el mundo tiene que demostrar sus habilidades por sí mismo. Tú puedes ayudarlo con la palabra, tú puedes ayudarlo con tus ejemplos, pero a la hora de la verdad esa persona lo tiene que hacer por sí mismo. Entonces es un trabajo que requiere que nosotros no estemos distraídos constantemente de los dramas de otras personas. Requiere que tú estés distraído y muy enfocado en tus propios dramas, en tus propias emociones y en tu forma de pensar a la hora de decretar algo que tú deseas. Y créeme que hay muchas programaciones automáticas en el inconsciente que vienen convirtiéndose en piedras en nuestros caminos para nosotros
no disfrutar de nuestro bienestar. Pero lo bueno es que son fáciles de derribar una vez que tú empiezas a entrar a este nivel de equilibrio. Es de ahí el por qué cuando yo estoy enfocada en un proceso de entendimiento en el que estoy abriendo un nuevo camino, estoy forjando un nuevo camino, donde estoy logrando atraer algo que deseo y estoy aprendiendo cuándo es el momento en el que yo alimento esas ideas, cómo mis energías, ¿verdad? Dentro de los procesos que estoy teniendo en mi vida diaria, a veces pienso en esa idea y logra sostener esa actitud de bienestar sin crear dudas porque la cabeza dice, bueno, ¿y por qué se está tomando tanto tiempo? ¿Y por qué no está pasando nada? ¿Y por qué ¿Tú me entiendes? Porque las dudas entran. Y tenemos muchas personas a nuestro alrededor que les encanta alimentar dudas y miedos. Se dedican totalmente a esos. Entonces, esas personas te van a venir, pero tú tienes que saber cómo crear un margen que esas energías no te afecten y seguir manteniendo esa certeza de que te va a venir una vez que tus energías estén alineadas a ese nivel de alineamiento que se requiere para que ahora disfrute del resultado de lo que tú deseas. Si tú no tienes la capacidad de mantener ese nivel de equilibrio interno y externo dentro de todas las situaciones que estás teniendo diariamente en tu vida, todas esas situaciones te van a distraer y te van a alejar de tus metas. Es de ahí el por qué el resultado iguala al tiempo, se toma tiempo. Entonces yo he aprendido que para materializar algo, en el concepto del tiempo me está demostrando el nivel de alineamiento que yo estoy creando internamente dentro de lo que yo pienso, siento y creo. Y ahí es donde yo hago mis ajustes, yo trabajo internamente. Hay un momento de decir, universo, yo quiero esto y esto y esto, pero después lo voy perfeccionando con mis emociones y voy trabajando esas emociones. Dentro de las dudas, cambiarlas cuando las veo, entre cosas positivas. Y eso lo voy perfeccionando día tras día. Y para hacerlo me requiere una atención muy grande en mi vida personal. Y es de ahí el por qué a veces no hago estos videos, porque no me gusta compartir una información con nadie cuando yo no he perfeccionado ese proceso a un nivel que ya yo veo el resultado y que me está dando los beneficios en todas las áreas en mi vida, pero también en las personas que me rodean. Entonces aquí es donde quiero decirles que, bueno, yo espero que esta información les beneficie. Si por alguna razón sienten el deseo de preguntar algo dentro de las manifestaciones que ustedes están queriendo lograr y me quieren hacer esa pregunta y yo tengo la respuesta con gusto, me gustaría compartirlos e irlos guiando. Ustedes se guían ustedes mismos, pero ir intercambiando la información que yo aplico en mi vida, que me benefició y a lo mejor es algo que ustedes pueden utilizar para ustedes mismos. Entonces les doy las gracias por haberme escuchado, les deseo muchas bendiciones y muy buena suerte y recuerden que estos son tiempos de, como decía la película, amor en tiempos de cóleras. Sí, hay mucho caos, pero este caos no tiene que ser parte de su vida porque el mundo no se está acabando. Al contrario, el mundo está ampliándose en una forma maravillosa que tenemos que saber cómo vibrar a esos niveles para poderlo disfrutar de esa forma. Muchas gracias y hasta la próxima.